Estos son los países ucranianos de América Latina. En 2014, Rusia invadió Crimea, una península de Ucrania, y en 2022, Vladimir Putin lanzó un devastador ataque por tierra, aire y mar contra esta democracia europea de 44 millones de habitantes. Pero los horrores de esta avalancha no son algo nuevo para el pueblo ucraniano, que ha estado observando cómo su población ha creado desde 1880 uno de los éxodos más grandes del planeta. De esa forma, y según registros de la ONU, te presentamos los 6 países con más ucranianos en América Latina. Así que sin más, comencemos. En 2020, Ucrania y República Dominicana marcaron el 20 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas, en una conmemoración que fue catalogada como la reafirmación de los valores de amistad y cooperación bilateral que comparten ambas naciones. Estos dos países en particular comparten un lazo basado mayoritariamente en el turismo, gracias al número de ucranianos que visitan la nación caribeña año tras año, siendo algo que ha ayudado a crecer el número de migrantes en el territorio. Y es que según data de organizaciones dominicanas, solo en 2021 arribaron a la isla un total de 65.413 residentes de Ucrania, quienes representaron el 8.12% de los europeos no residentes. Este número, que no ha parado de crecer con el pasar de los años, ha llevado a República Dominicana a abrigar a más de 1.200 ucranianos que han hecho de esta nación su residencia permanente. Por supuesto, muchos de estos se tratan de jubilados y profesionales, mientras que otros llegaron alrededor de la década de 1920, provenientes de Ucrania Occidental, Bukonia y el Oblast de Zakarpatia. Dominicanos conocían esta relación entre ambos pueblos. Los leo. En México, los primeros ucranianos en llegar procedían del Imperio Austrohúngaro y se establecieron principalmente en el estado de Campeche. Sí, el 25 de diciembre de 1991, México reconoció a Ucrania como nación independiente tras disolución de la Unión Soviética y en 1999, Ucrania abrió su embajada en la Ciudad de México, siendo destacado como en 2008, el Congreso de México reconoció que el Holodomor o el genocidio ucraniano fue un acto criminal cometido contra el pueblo de Ucrania entre 1932 y 1933 por parte de la Unión Soviética, en el cual se sometió a esta población a una de las peores hambrunas de la historia. Obvio, esta relación alentó la llegada de ucranianos a México, con la mayoría empleados en la agricultura en áreas rurales del centro, norte de México y la península de Yucatán. Así, compuestos por científicos, profesores, músicos y artistas circenses, estos se estiman hoy en unas 1.500 personas, incluyendo descendientes. ¿Mexicanos han conocido a algún ucraniano en su país? Los leo. Y mientras muchos países en el mundo han condenado el ataque de Putin a Ucrania, Venezuela es una de esas naciones en alabar al gobierno del Kremlin. Rusia, como se le conoce, es un importante aliado político de Venezuela, país sudamericano que se ha vuelto cada vez más aislado por las sanciones económicas impuestas por los Estados Unidos y la Unión Europea. Por ello, en particular, preocupa la condición de los ucranianos y sus descendientes residentes en Venezuela, siendo un grupo que vio disminuir su volumen una vez comenzó el éxodo migrante producto de la crisis económica. Sí, en este país habían pocos ucranianos antes de la Segunda Guerra Mundial y entre 1947 y 1950 aproximadamente 3.400 llegaron de los campos de personas desplazadas en Europa. Hoy, los ucranianos en Venezuela son predominantemente urbanizados y se conoce que muchos intentaron asentarse en la tierra, pero no acostumbrados a la agricultura tropical, se terminaron trasladando a las ciudades, donde forman una comunidad estimada en más de 3.000 personas, en su mayoría descendientes. Venezolanos esperaban encontrar a su país en esta lista. ¿Qué me comentan? En el periodo entre 1880 y 1914, decenas de miles de ucranianos se establecieron en el sur de Brasil y el norte de Argentina, y unos pocos cruzaron la frontera para ubicarse en el sureste de Paraguay gracias a la disponibilidad de tierra, fundando una pequeña comunidad en el país más bilingüe de América del Sur.
Después de 1946, los inmigrantes de Ucrania en Paraguay procedían de todas las regiones etnográficas, desde Transcarpatia hasta Kubán, mientras que los emigrantes de Volinia formaban el grupo regional más grande. Hoy, Paraguay es el único país de asentamiento ucraniano en Occidente, donde la mayoría de estos son de origen ortodoxo, al mismo tiempo que se destaca que el mayor porcentaje son también agricultores que cultivan algodón, arroz, maíz, yerba mate y trigo para exportación. En total, se estima que en suelo paraguayo habitan alrededor de más de 15.000 ucranianos y descendientes. Paraguayos, ¿cómo reciben a esta comunidad en su país? ¿Cómo es esta relación? Los leo. Y a menos de 40 kilómetros del caos neurótico que define a la capital argentina de Buenos Aires, una calma domina los terrenos del cementerio ucraniano, donde un monumento ofrece honores dedicados a más de 10 millones de víctimas de la hambruna ucraniana, que surgió como un diseño de Joseph Stalin para frustrar las crecientes aspiraciones nacionalistas entre los ucranianos. Así, Argentina es el hogar de una próspera comunidad ucraniana que cuenta con más de 305.000 personas, incluidos descendientes, y quienes, bien integrados en la sociedad, se mantienen firmes en sus tradiciones culturales y religiosas como el custodio de su identidad. Y aunque algunas familias ucranianas llegaron a Argentina ya en 1885, los historiadores generalmente consideran 1897 como el año que marca la primera gran ola de inmigrantes deseosos de una nueva vida como agricultores libres y terratenientes, siendo la ola más reciente la de 1991 después de la independencia. Argentinos, ¿han conocido a algún ucraniano? Porque son muchos en su país. Los leo. Los ucranianos comenzaron a emigrar a Brasil a fines del siglo XIX gracias a los grandes esfuerzos para alentar la migración europea por parte del gobierno, a los cuales incluso se les ofreció pagar los gastos de viaje. Lamentablemente, al llegar a Brasil, habiéndoseles prometido alimento, ropa y acceso a tierra fértil, los inmigrantes descubrieron que esto no era del todo cierto. En cambio, fueron puestos en terrenos baldíos lejos de la civilización urbana y sin saber cómo cultivar la tierra. Así, lamentablemente, muchos sucumbieron a las enfermedades y al hambre. Sin embargo, algunos ucranianos continuaron llegando a Brasil cada año, incluido trabajadores traídos por el gobierno para construir un ferrocarril de Sao Paulo a Río Grande del Sur. Luego, a finales de la década de 1940, se produjo una última ola de inmigración, en su mayoría nacionalistas ucranianos que temían la persecución de la Unión Soviética. De esta forma, en los 150 años transcurridos desde la primera llegada de ucranianos a Brasil, la comunidad logró conservar su lengua, cultura y costumbres, a diferencia de la vecina Argentina, donde han sido asimilados en gran medida. Por lo que actualmente la comunidad ucraniana en Brasil es la quinta diáspora de Ucrania más grande del mundo y está compuesta por más de 600.000 personas con sus descendientes. Brasileños, brasileñas, ¿qué opinan de ser el primer asentamiento de ucranianos en América Latina? ¿Cómo es esa relación? Los leo. Y así finalizamos este video. Ahora te toca a ti dejar tu comentario acá abajo. ¿Qué opinas sobre este tema? Y ayudarnos dándole me gusta y compartiendo el video. Recuerda nuestras redes sociales @benditoextranjero en Facebook e Instagram. Y por supuesto sigue con otro de nuestros videos.